Hola, buenas noches, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del SEDEC. Vamos a iniciar con una breve oración para sintonizarnos. Les pido por favor apaguen sus micrófonos o los mantengan cerrados e iniciamos. Centramos la atención en nuestro corazón y dentro del corazón centramos la atención en un punto de luz que en estos momentos palpita, late y empieza a crecer, a expandir su luminosidad en todos y cada uno de nosotros. Sentimos la irradiación, la presencia, la asistencia de nuestro mentor, de nuestro ángel guardián, guía espiritual. Invocamos la presencia del Maestro Jesús, de nuestros divinos guías, mentores, espíritus benefactores que nos asistan en esta sesión para que gradualmente accedamos a esa conciencia luminosa que mora en nosotros y que es nuestra individualidad, nuestra divina presencia de Dios en cada uno de nosotros, para que cada vez con mayor prontitud, con mayor afinidad, nos vayamos sintonizando y haciendo eco sus pensamientos, su vibración en nuestras vidas, en nuestras realizaciones. Pedimos que esta enseñanza llegue a aquellos que la están buscando, sobre todo, y en particular para aquellos que están buscando el sentido o el propósito de su vida y están confundidos, no lo encuentran o quizás han tomado caminos equivocados. Pedimos a la divina ley que los asista y que les llegue el conocimiento que los haga libres. También pedimos por aquellos que están contrarios a la ley del amor, de la fraternidad universal, del perdón, de la unidad, de la unicidad, ya que todos somos uno. Pedimos en particular por aquellos que no piden, que viven en la ignorancia, que viven en la inconsciencia o que simplemente no quieren saber nada al respecto, para que esa luz pueda penetrar en sus mentes, en sus corazones, puede irradiarlos con el beneficio de la vibración del Cristo Maestro que mora en todos nosotros. Que así sea. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Hay una pregunta interesante que la voy a retomar para continuar el estudio. Se llama ¿Por qué estamos estudiando este libro? Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston. Y es una pregunta interesante. ¿Por qué se eligió este libro? Básicamente porque si encontramos aquellos que somos buscadores de la verdad, del conocimiento, el propósito y el sentido particular de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro ser en esta encarnación, lo más probable es que empecemos a trabajar en ese objetivo, en esa meta, en ese ideal. Y si logramos trabajar en ello, dando el mejor aporte de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra evolución, de muchas encarnaciones, en esta encarnación vamos a acelerar el proceso de sintonización. Yo le llamo el proceso de unicidad. Aunque el término unicidad se refiere básicamente a que Dios es uno, o sea, a la unidad del Dios uno, a la unidad del Padre, a la unidad también del universo, yo lo tomo en el sentido más profundo. La unicidad es como la capacidad que tenemos todos de sintonizar, de resonar, de hacer eco con la energía divina, con el espíritu universal, lo que llamamos Dios, y vibrar en sintonía con él. Lo que el Maestro Jesús hizo, que lo hizo y lo hizo muy bien y muy alto, en un nivel muy elevado, estamos todos los seres humanos llamados a replicar de alguna forma ese modelo o ese trayecto que hizo el Maestro y que dio el ejemplo en su última encarnación hace más o menos 2000 años. Entonces, tampoco se nos pide mucho. Se nos pide básicamente que abramos la puerta, la cooperación a ese llamado interior del alma, porque nos habremos dado cuenta muchos de nosotros que en el trayecto de vida tras vida quizás hemos vivido en la ilusión, aferrados al plano material, a las cuestiones que nos interesan a nivel personal, y de alguna forma hemos desoído o no hemos escuchado este llamado interno del alma que está sedienta, sedienta de trascendencia, sedienta
de lo divino. Y de alguna forma ese es el boleto o el ticket que nos da de vuelta de regreso al hogar con el Padre o del Padre. Entonces, por eso es tan importante, porque si logramos descubrir el propósito o el sentido de nuestra alma, de nuestro ser, ese va a ser el resultado. Entonces, es válido que vivimos aquí, tenemos ilusiones, tenemos identificación con nuestra personalidad y tenemos deseos, intereses del mundo, del plano. No es que sea malo. Lo cierto es que vivir en un plano con limitaciones, con un cuerpo físico, donde hay dolor, sufrimiento, que esa sería la tónica de este planeta, es un mundo de expiación y pruebas, el dolor y sufrimiento está a la orden del día. Y yo me preguntaba si realmente ese es el ideal de la vida que estamos buscando. Entonces, realmente el ideal quizás sea un mundo o una vida donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento y una vida donde se viva con felicidad, con amor, con alegría, dando amor y recibiendo amor. Un mundo feliz, un mundo ideal, un paraíso. Y aunque suena como una utopía, lo cierto es de que estamos en ese proceso y depende del esfuerzo que pongamos en esta prioridad que tiene la vida humana de descubrir el propósito o el sentido de servicio al que está llamada para que se reintegre al concierto universal de mundos evolucionados, de mundos espirituales, de mundos donde sintonizan o simpatizan con esa frecuencia que llamamos Dios. Entonces ese es el objetivo de este estudio. Es un estudio muy trascendente. Quizás a algunos les parezca un poco pesado, psicológico. Realmente es un estudio que si estuviera Edgar Cayce, él en pocas palabras nos diría a cada uno de nosotros cuál es el sentido o el propósito de nuestra alma para esta encarnación. Pero como no está y es parte del trabajo que hay que realizar para merecer el beneficio, por eso estamos estudiando este libro o retomándolo, que de hecho ya habíamos estudiado varias sesiones y ahorita nos regresamos a la sesión 1, digámoslo así, para retomar el año y también para dar ese apoyo a los nuevos, a las personas que se han integrado recientemente en el grupo. Entonces, pues les agradezco su paciencia, su confianza y juntos vamos a continuar con esta temática. Muy bien, entonces ese sería el primer punto. El otro punto, quisiera que brevemente Roxana diera algún comentario respecto a la última pregunta que ella planteó y que tuvimos oportunidad de comentarla después de terminada la sesión pasada, para que nos haga una aportación de su experiencia, de su comprensión. Y me gustaría, Roxana, que nos comentes al respecto cuál fue tu cuestionamiento y cuál fue tu comprensión. ¿Vale? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Pues más que nada, lo que habíamos platicado es que una forma de elevar nuestra misión, nuestro sentido de vida, pues era iniciando con el autoconocimiento y también el autoestima. Y bueno, eh, pues por muchas cuestiones, ¿no? De que las palabras pues van cambiando su significado con el paso de los años porque pues se van ocultando ciertas verdades, pues de alguna manera también se ha distorsionado mucho. Al menos en mi caso, así era como yo lo he percibido bastante tiempo, pero pues nos damos cuenta de que realmente ser autovalorado es no solamente pues amarse a uno mismo, o sea, también implica tener unos ciertos límites, pues también pues darnos nuestro valor como tal. Y bueno, creo que en resumen, pues sería eso, ¿no? No caer en esa falacia de que pues tener autoestima sea sinónimo de vanidad o de egoísmo, sino que es algo todavía más elevado. Es empezar por autoconocernos, amarnos y tener límites. Y eso pues también se va a ver reflejado con la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Eso es lo que quisiera compartir. Bien, Gracias. gracias, Roxana. Lorena, ¿querías completar
o compartir tu observación o lo que pudieras añadir de lo que dice Roxana. Sí, claro que sí. Hola a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, sí, la importancia del ser, ¿no? De reconocernos a partir de este concepto que conocemos como autoestima, que tanto nos reconocemos, que tanto nos apreciamos, nos respetamos y que en el transcurrir de la vida esta nos va presentando pruebas, nos va presentando aprendizajes de tal manera que nos hace regresar a nosotros, que nos hace reconocernos y decir, sí está el otro, gracias, porque eres parte de mí y yo de ti. Sin embargo, también es importante, básico, regresar a nosotros, reconocernos en la divinidad que somos y a partir de ello de este amor, irnos respetando, poniendo esos límites, como comentaba bien Rox, eh, para ir evolucionando. Los límites, como decía, son para nosotros, más que para los demás, poniendo ese amor a nosotros mismos y que es un hilo muy delgado hacia esta parte egoica, ¿no? Sí poner mucha atención de no irnos como a ese extremo peligroso en donde nuestro ego se vea vanagloriado o nuestro ego se vea herido de tal manera en que yo resuelva responder a lo mejor de la manera menos adecuada con violencia, ignorando al otro, porque eso mismo es lo que vamos a ir recibiendo, ¿no? Entonces, ir observando muy detenidamente esas respuestas que tenemos para con los demás y que también son al mismo tiempo respuestas para nosotros mismos. Entonces, pues es mi aportación. Gracias, David. Gracias, gracias Lore. Pues gracias. Vamos entonces a retomar el estudio. También había una pregunta que creo que la vamos a dejar al final. ¿Qué significa para ti amar a Dios sobre todas las cosas? Entonces vamos a continuar para dar paso ya a la temática y vamos a dar la oportunidad también para que los que quieran participar con esta pregunta, la respuesta de la pregunta, pues nos compartan su idea, su comprensión. Pues retomando el enfoque, básicamente el enfoque es un movimiento que dé ese apoyo para todos aquellos que buscamos esto. Es una escuela de fraternidad y vida impersonal. Esa sería como la última versión de la iniciativa, es la última que se está quedando con la estrella, rodeada de estrellas, y los 5 elementos que son cooperación, autoconocimiento, oración, meditación y servicio, que serían como las actividades que tratamos de desarrollar en esta escuela o en esto que pretende ser una escuela. Entonces la cooperación, ya veíamos que es parte de la lección número 1 del libro 12 lecciones de espiritualidad. El autoconocimiento es la lección número 2. Y la parte número 3, que tendría que ver con los ideales, los englobamos con la oración y la meditación. Y la parte de la fe con el servicio. O sea, es el quinto elemento aquí. Entonces ya vimos esto, ya lo platicamos la vez pasada y vamos a continuar con esta parte. Nos quedamos en la parte del inconsciente debe de hacerse consciente. Es una sugerencia para todos porque es importante que todo lo que tenemos inconsciente, aún nuestro propio desconocimiento de nosotros mismos, hacerlo conocimiento para poder dirigir nuestra vida de una manera consciente. Entonces aquí quedamos que lo ideal es eso, satisfacer el potencial de nuestro propio ser auténtico, que la mayoría de las encarnaciones no lo hemos considerado, o sea, pocas veces hemos considerado sincera y honestamente, con profundidad, lo que es nuestro propio ser auténtico, nuestro yo real. Entonces, continuando, dice, en el autodescubrimiento interior es preciso ir identificando los rasgos o atributos de tu esencia divina o individualidad. Recordarán ustedes que individualidad es yo soy, la divina presencia, la conciencia de luz, conciencia crística. Este proceso se intensifica al determinar y trabajar conscientemente tu ideal o modelo o tu guía para tu reforma moral o reforma íntima, y es de vital importancia.
con objeto de ir desarrollando tu mejor versión de ti mismo. Entonces, cuando estamos en este autodescubrimiento o autoconocimiento de nosotros mismos, vamos a identificar elementos obviamente que requieren cambio. Por ejemplo, las subpersonalidades, los defectos de la personalidad, los rasgos, hábitos o tendencias que no son satisfactorios para nuestra evolución como espíritus. Pero también, y a la par, vamos a ir descubriendo e identificando los atributos, cualidades o virtudes de nuestra esencia divina o de nuestra individualidad. Esto es muy importante. Y sobre todo, este proceso de descubrimiento de los dones o atributos divinos con los cuales somos hechos o hemos realizado nuestro avance, se va a desarrollar esta capacidad de identificación de las cualidades divinas en nosotros mismos cuando establecemos un ideal, un modelo o un guía o una guía para hacer esa transformación, esa renovación moral. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, quiere decir que el autoconocimiento nos catapulta a descubrir a Dios en nosotros y nos catapulta a disolver todo aquello que no sea Dios para convertirnos conscientemente en Dios a través de ese trabajo y esa transformación personal. Entonces es muy importante, en su momento lo vamos a tocar, identificar cuál es el ideal espiritual o el modelo que va a guiar nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir en la vida. Porque esto va a desarrollar inmensamente el potencial divino, o sea, somos seres divinos. Entonces, para hacerlo, y aquí se adelanta, puede usted seleccionar un arquetipo. La palabra arquetipo ya la tocamos, básicamente es un modelo primario, original, o puede uno elegir inclusive el modelo de Jesús o Jesucristo. Puede elegir lo que uno piense que es Dios, el mismo universo, el Tao, por ejemplo, el amor, la Virgen, Buda, la paciencia, el amor o cualquier otra virtud o personaje que usted considere como su ideal alcanzar en su vida actual. Dice que un ideal, por su propia definición, no es alcanzable. Es prácticamente imposible alcanzar un ideal al 100%. Pero al establecerlo en una vida, logramos revertir nuestra tendencia de estar dormidos y de enfocarnos en realmente, digámoslo así, cultivar o desarrollar o fomentar una cualidad o un conjunto de cualidades divinas. Y de esta forma, aunque no se alcance al 100, vamos a direccionar nuestro camino de ascenso hacia el ascenso. Ese sería el objetivo de esto. Entonces dice que un ideal espiritual es como ese faro, es como un sol que guía el sendero de la vida. Y dice así, el arquetipo crístico o modelo de unidad de luz y perfección que tenemos todos es como una semilla o como un germen que está latiendo en nosotros y que está a la espera de que despertemos con nuestra propia voluntad para trabajarlo, para pulirlo, para hacerlo brillar más en y a través de nosotros mismos. Es bien interesante esto. Esto es como una introducción, aunque quise ponerla aquí, porque después de empezar a hacerse consciente, ya empezamos a descubrir cualidades divinas en nosotros, sin vanagloria, sin orgullo, sin protagonismo, simplemente ver lo que brilla en nuestro ser interno y al momento de poner la atención, de amarlo, de agradecerlo, de ponerlo en práctica, ese elemento va a brillar más. Entonces, esta es una introducción. Y luego dice que las enseñanzas tanto de Edgar Cayce o Cayce, Carl Jung, Viktor Frankl, que es digámoslo así, el autor de la logoterapia, es el que creó este modelo psicológico, Ouspensky, que fue un ruso, y Gurdjieff, todos ellos coinciden maravillosamente e integran una información que es muy valiosa. Es la información del autoconocimiento y también de la impersonalidad, que ya lo hemos tocado. Impersonalidad no significa negar la personalidad o quitarse la personalidad. Impersonalidad significa trascender la personalidad para adentrarse en el yo superior, en el yo divino en nosotros. Dice que es importante reconocer que el trabajo es solo con uno mismo y los acontecimientos, eventos, personas y circunstancias que nos rodean son simplemente enseñanzas y ellos, los seres que participan de esta escuela,
fungen como ejemplos o como espejos que nos van a aportar algo y que nos busca que nosotros miremos hacia nosotros mismos. Por eso cualquier persona, situación, problema a enfrentar, pues no son casuales, tienen un propósito y tienen un sentido, tanto los buenos como los malos, para tener un aprendizaje y un desarrollo personal. Y esto es válido. Por ejemplo, uno puede tener familiares enfermos y uno se entristece de que la familia, los amigos están enfermos. Y uno se da cuenta de que este plano es temporal. Y uno se da cuenta de que el ideal es un mundo donde no haya enfermedad, donde no haya vejez, por ejemplo. Un mundo donde haya felicidad, alegría, bienestar. Y el hecho mismo de tenerlo concebido en la mente es que es factible y es realizable en algún lugar, tiempo, espacio del cosmos. Es una necesidad innata de perfección del ser humano, porque la mayoría de los seres humanos han pensado en la juventud eterna, en el paraíso, por ejemplo, en tomar una pócima que le ayude a recuperar su salud, por ejemplo. Y esto está grabado en nuestra mente espiritual, en nuestra conciencia interna. Entonces, para ello hay que merecerlo, para ello hay que trabajar, para ello hay que ser, digámoslo así, estar en la vibración o en la sintonía, en la nota tonal que sea empática con ese modelo de perfección. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, aquí lo importante es de que esto lo estoy repitiendo porque ya lo estudiaron la mayoría, pero el sistema que proponemos es un sistema que se llama de los 4 pasos. El sistema, digamos, que proponemos para el descubrimiento del propósito del alma, que sería la llave con la cual ascendemos de manera rápida, por decirlo así, el elevador, es como el botón que activa el elevador para subir, está basado en 4 pasos de los 12 pasos que se explican profundamente en el libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, del autor Kevin J. Todeschi, que ya se los mandé en PDF. Los que lo han pedido y los que lo quieran también se los puedo enviar. Esto es para lograr el autoconocimiento como primera parte y también la evolución espiritual, es decir, empezar a mover la rueda. Pero la rueda se va a mover cuando hay esa apertura. Los que están aquí, la mayoría, si no es que todos, ya estamos en esta primera etapa, que es cooperación. Cooperar es abrirse, es aceptar que estamos dispuestos a conocer la verdad que nos hace libres, que estamos necesitados de un cambio, que estamos necesitados de ayuda divina, de ayuda superior, y que queremos colaborar con esa ayuda que la divinidad nos va a brindar. Entonces estamos en la actitud de cooperar con Dios, que sería el camino, la actitud de cooperar con el prójimo, de ayudarlo, de servirlo, y particularmente la autoestima o el amor propio, la actitud de cooperar con nosotros mismos. Por eso estamos en esta primera etapa, que no necesitamos tenerla al 100%. No podemos decir, bueno, es que ya cumplí la primera etapa y hasta que cumpla esto primero voy a pasar a la segunda. Eso es casi imposible, porque siempre vamos a seguir cooperando y siempre va a haber un cambio, una madurez al estar realizando de alguna forma los 4 pasos simultáneamente, aunque predominantemente por ahora sería la etapa de concientizar la cooperación. Concientizar si estoy cooperando con el uno, con la unidad, con la unicidad, o si no, la mayoría de los seres no cooperan, aunque no dicen que están en contra, por ejemplo, de Dios, lo cierto es que sus actos, su forma de actuar, de vivir, de ser, pues denota que están a lo sumo dormidos o a lo menos dormidos, que no les interesa profundizar o a lo sumo van a algún culto religioso dominical o algo por el estilo o dan un aporte como caridad y a lo sumo es lo que creen que es cooperación, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos 4 pasos son la clave indispensable de la cual parte el libro que estamos estudiando, que es Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston, y que también tiene su base en el libro escrito de Kevin Todeschi, que dice Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. Es un libro antiguo, pero muy profundo. Esta es una de sus portadas, hay otras. Entonces, la primera etapa, el primer paso es cooperación. Estamos en este.
El segundo paso es el autoconocimiento, que aquí nos va a pedir que hagamos trabajo, que hagamos remembranzas o recordatorios o una recordación de nuestro pasado y una actualización del presente. Hay una técnica que ya la hemos medio explicado y la vamos a profundizar y practicar en estas sesiones. Luego nos iríamos a definir los ideales, una vez que pasemos la etapa de autoconocimiento, ya definir por escrito ideales de cada quien, que no necesariamente son iguales. Y el último modelo, el modelo o el módulo, es la fe, que no es una fe religiosa. Inclusive no es una creencia específica el decir tener fe. Fe es un estilo de vida, es una capacidad de vivir la espiritualidad en este plano, que no es fácil y que es importante entender el significado más alto de lo que es la fe. Y esto se va a desarrollar con la oración y meditación. Entonces, este estudio no está hecho a la ligera, quizás se ha repetido por razones de que así siento que debe de hacerse, y el 2024 arrancamos con esto nuevamente para ir integrando. Entonces, ustedes están dándose cuenta, algunos de ustedes, que las charlas de los sábados se van a enlazar con las charlas de aquí, de este estudio. Entonces, eso va a ser interesante. De hecho, estamos llegando a ese punto. Y muy bien. Entonces, como introducción a los 4 pasos, se decía, y se decía bien, que la cooperación no es posible un mayor desarrollo, o sea, no es posible avanzar a no ser que aprendamos a actuar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y es una reflexión que quisiera poner sobre la mesa. ¿Cómo podemos avanzar en nuestro desarrollo evolutivo como espíritus si no hemos aprendido a lograr la armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás que nos rodean? O sea, ¿dónde puede haber un desarrollo si no hay estos elementos? Inclusive a nivel del planeta Tierra, esto es bien curioso, que no avanza como civilización, avanza en lo material, en lo tecnológico, en lo científico, pero desprovisto de Dios, avanza al caos, a la autodestrucción. Porque también, como con nosotros mismos no sabemos amarnos, hay tantas enfermedades, esquizofrenia, neurosis, obsesiones, tanto que hay, que no hemos aprendido a amarnos ni a conocernos a nosotros mismos y por ende tampoco con los demás. O sea, es algo sintomático que esto es a nivel social, pero también a nivel individual. Y la pregunta que podemos hacernos para concientizar es esta. ¿Es posible un mayor adelanto o desarrollo espiritual si aún no hemos aprendido a actuar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás? Creo que la respuesta es no. No es posible mayor desarrollo, a no ser que aprendamos a actuar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y esto es cooperación. Entonces, aún el programa de las 12 lecciones que comentaba acá, 12 lecciones de espiritualidad, se diseñó para estudiarse en grupo, no de manera individual. Lo podemos hacer, pero el logro de cooperación es trabajar en equipo, en grupo. Cooperar significa ¿qué? Respetar y apreciar, o sea, amar. Respetar y apreciar, cooperar con todas las partes de uno. O sea, lo que llamaría unicidad, la integración con el uno, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Como introducción, este es el primer paso. La introducción del paso 2 es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es un mandato, conócete a ti mismo, es la base de toda transformación personal. El ser que no se conoce no puede transformarse, haciendo eco de esta primera parte. El ser que no aprende a vivir en armonía con el todo no puede seguir avanzando en su desarrollo espiritual. El ser que no se conoce no puede transformarse de manera personal. Después de esto, pasamos a la elección de ideales, selección, escogencia libre, los valores y metas que van a regir nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que eligen el ideal de Jesús, el Cristo, que aunque no logran a plenitud cumplirlo, copiarlo, ese modelo los guía. Por ejemplo, algunas escuelas o iglesias manejan el modelo de Jesús muy a su modo, muy a su forma,
quizás dogmática, y de alguna forma algunas personas, por ejemplo, cristianos, se manejan en esa línea, con ciertos segmentos matizados por los mandatos humanos, por las autoridades humanas, que pueden desvirtuar hasta cierto punto el ideal del amor fraterno que pregonó el maestro. Entonces el cuarto elemento es la fe, que les decía, es una experiencia real de la realidad no vista, válgase. La fe es un asunto de tener encuentros directos con y en el reino del alma. Esto lo vamos a tratar de entender intelectualmente y de practicarlo ya con la parte del servicio. Entonces, estos serían los elementos. Y bueno, haciendo esto se ha tocado, pero vamos a retomar como los elementos importantes para ya pasar al paso número 2. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un pequeño espacio. Recuerden que esto ya es como un resumen. Yo sí les pido encarecida y enfáticamente que lean el libro y que en lo mínimo vayan a la par o adelantados 1 o 2 lecciones a estos estudios. La mayoría de los seres humanos no les gusta leer y no les gusta, si la mayoría no les gusta leer, de los que leen, a la mayoría no les gusta meditar ni reflexionar el contenido. Y a la inmensa mayoría de los que aún reflexionan y meditan, poco es lo que bajan a la vida personal. Entonces es como un triángulo, en este caso al revés invertido, con el vértice abajo o el pico abajo, donde empezamos arriba muchos, luego bajan a los menos, regular, menos, y ya quedan muy poquitos. Entonces es muy importante que ustedes, por favor, lean, estudien el libro, está a su disposición, digamos, las lecturas para que puedan leerlas, acceder a ellas, y ahorita vamos a hacer este pequeño resumen en lo posible, porque es muy difícil que todos vayamos al mismo nivel, pero mínimo tratar de uniformizar el sistema de enseñanza, de estudio. Entonces, hasta lo que aquí se ha tocado, si alguien quisiera compartir o comentar alguna pregunta, algún comentario para hacer más versátil esta instrucción, más dinámica, por favor. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí se entiende el por qué es importante, porque dentro de todo lo que podríamos estudiar o de todos los libros que tenemos disponibles, este libro a mi juicio personal, creo tiene tanta relevancia por el enfoque del servicio, la función del alma, el sentido del alma. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de las compañeras nuevas que se han incorporado? Quizás tengan alguna duda porque recién entraron. A ver, Celia, ¿quería comentar? Celia, por favor, ¿quieres comentar? No sé, fue un dedazo, disculpa. Ah, no te Sí, preocupes. si se vio hermanita o algo. A Perdón. ver, Rox levantó la mano, por favor. Hola, hola. Pues más que nada, pues a manera de vivencia, ¿no? Acerca de la cooperación. Creo que es un valor que ya ha pasado así como por alto para mucha gente, me incluyo, porque no sabemos, pues dar hasta cierta forma de que sea armoniosa y que sea para un provecho, sino que a veces nosotros mismos queremos acaparar todo, por ejemplo, en el trabajo, te desesperas que porque fulanito no lo hace bien o fulanito falta y que siempre la carga va para ti. Pero si entendiéramos más acerca de lo que es cooperación, el trabajo fluiría mucho más armonioso, mucho más eficiente y bueno, eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Gracias. Gracias. Sí, de hecho, se dice en el libro que la cooperación, que es la primera unidad o estudio, la primera unidad de estudio, resume todo el contenido del libro, de las 2 lecciones inclusive, y resume todo la comprensión que deriva de haber estudiado y aplicado el libro Se descubre el propósito de tu alma. O sea, todo se resume en cooperación. Y ahorita me venía una idea, me dije yo, ¿cómo puedo yo accesar a un mundo de luz, a un mundo evolucionado, donde sus habitantes se leen el pensamiento
los sentimientos salen a flor del corazón, donde todos se preocupan por el bienestar de sus semejantes y donde todos sirven a la causa de Dios, a la causa del uno, respetando la naturaleza y procurando ir a mundos de expiación y pruebas donde ellos pueden encarnar para servir y sacrificarse de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Sacrificar su paraíso, su comodidad, su evolución, su belleza, su juventud eterna, con miras de ayudar a aquellos que no tenemos conciencia de esto. ¿Cómo podría un ser humano de la Tierra, tomen a cualquiera de nosotros o de cualquier ser humano, y tratemos de ponerlo en un planeta, en un mundo donde es un mundo de armonía, de cooperación espiritual, de cooperación de almas? Y probablemente no aguantaríamos porque tenemos cosas, querríamos todo para nosotros, como lo dice Rox, y no sabemos cooperar. No sabemos cooperar. Tampoco sabemos controlarnos y eso requiere autoconocimiento y el trabajo en uno mismo. Entonces, por eso es tan importante este estudio. Porque en la medida que vamos evolucionando, la ley, la vida nos coloca, nos puede colocar en mundos más que vibran, que sintonizan más con nuestra vibración personal. Por eso es tan importante este estudio. O sea, yo no me cansaré de decirlo. Es tan importante y tan trascendente que puede hacer un cambio radical en las vidas que hemos tenido hasta esta vida presente. Muy bien. Gracias, Rox. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Hasta este punto. Bueno, si no tiene nada más que comentar, vamos a pasar a leer. José, ¿quieres compartir, comentar algo? A ver, José. Mira, estoy pensando, ahora sí que estoy pensando, que la cooperación es con Dios, la cooperación con nuestros compañeros, nuestros hermanos y entre la misma familia. Por ejemplo, estaba yo pensando, creo que si tenemos algunos vecinos necesitados o enfermos o que necesitan y sabemos que económicamente no están muy bien, podemos cooperar, ya sea con un poco de alimento con ellos y que no se pueden mover, igual con los jóvenes, con los niños, que si los encontramos, los vemos, están deseosos de un dulce, de una golosina y de platicar con ellos, de darles una sugerencia. Y creo que eso lo podemos hacer. Y estamos también, yo le pregunto a Dios, ¿de qué manera te puedo servir? Me das la oportunidad de servirte en tu niño, en mi nieto, y a él me dedico. Entonces, digo yo, gracias por permitirme compartir mi tiempo y le digo a él, gracias por compartir tu vida conmigo. Y creo que también eso es cooperación. Totalmente. De hecho, la cooperación empieza con uno mismo como tal, con un amor, un respeto, una valoración. E inmediatamente después o volcado propiamente a los seres más cercanos, la familia, las personas a las cuales nos debemos en primera instancia. Y ya después, obviamente, o sea, se da como una consecuencia, el amor va trascendiendo y llegamos a los seres que no conocemos como familia, pero podemos contactarlos, ¿no? Entonces, nada más te recuerdo, José, allá había unos niños por tu zona que están necesitados de ayuda. Luego platicaríamos, si te parece, mañana podemos platicar para ver de qué manera podemos aportar como grupo, como CD, como grupo de fraternidad, para ya empezar a hacer esa labor. Y tú serías la encargada de ese proyecto con esos niños en lo posible, ¿no? Nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos para practicar la fraternidad de manera adecuada, ¿no? Muy bien. Lorena, ¿querías compartir y comentar? Rox, si gustas bajar tu mano para que no me confunda, y ya si la vuelves a levantar, ya te paso el micrófono, vamos. Lorena, por favor. Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Es importante leer el material que nos mandas. Yo creo que lo seleccionas muy minuciosamente. Eh, Antes, pues bueno, no se tenía acceso a este tipo de materiales
yo creo que es momento también de ir aprovechando, por eso se van presentando, ¿no? En el momento evolutivo que se requiere. Eh, Respecto a lo que es la cooperación, pues también me llega como el mensaje, ¿no? Nuevamente de que esto es la unión, es la fuerza, es la empatía que se puede tener hacia el otro y pues compartir con mucho amor, que en este fin de semana uno de mis alumnos tuvo un accidente y pues bueno, sí fue fatal. Entonces, recordaba, ¿no? Bueno, algunas personas que en ocasiones dicen, bueno, no voy a velorios, no voy a, y lo cual se respeta, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ¿no? En ese sentido, y pues eh, sin pensar, fui, este, el ver a mis alumnos ahí, también me dio sentido mi servicio. Hoy también recibí a otras niñas que me fueron a buscar y pues tan solo el abrazo, ¿no? La catarsis que hacen y llegó a mí, ¿no? Pues es que para eso estoy, es mi servicio, un abrazo con amor, con esta parte de decir, yo te sostengo, llora, ¿no? Estoy aquí. Entonces, sí es bien importante tener conciencia de la información que nos llega, tomarlo desde el corazón y compartirlo desde el hacer, no nada más pues como decimos acá en México, ¿no? De dientes para afuera, ¿no? Sino que realmente sea algo genuino y y pues realmente estar, ser y estar. Eh, y sí me da también, pues es un honor para mí el estar con ellos, el que me, me vean o me busquen pues para un apoyo, que sea para ese abrazo, ¿no? Y pues bueno, todo siempre dado con mucho amor y a seguir cooperando en el servicio, en alto amor. Y es todo. Gracias. Gracias, Lorena. Miren, me estoy adelantando. De hecho, el plan que se capta de arriba, creo yo, es de que esta pequeña célula o esta iniciativa del SEDEC ya pasó a la etapa, ya estamos en una etapa de vibración fraterna, ¿no? O sea, yo le puse el nombre de Escuela de Fraternidad y Vida Impersonal porque resume las dos partes que son la base de, creo yo, de la formación, de la educación que debemos tener todos los seres humanos. Priorizar la cooperación, o sea, el servicio fraterno, el amor fraterno. Fraterno es familiar, el amor de hermanos. Y la parte de la vida impersonal para dar paso a la vida espiritual o la divinidad de nosotros. Y esa impersonalidad se logra con el trabajo, con el autoconocimiento y el trabajo en uno mismo. Y ese trabajo se potencializa cuando hacemos servicio al prójimo. Es un círculo, un anillo de oro, es un anillo de diamantes, es un anillo de estrellas que conforma el despertar nuestro y de todo el país, México, de toda la humanidad. Y muchas escuelas de diferentes de corte están haciendo. La única diferencia que se hace aquí es traer el conocimiento o las técnicas, la metodología, por ejemplo, del autoconocimiento, desde el nivel psicológico, desde el nivel espiritual de Edgar Cayce, y traer, por ejemplo, también literatura de la oración y la meditación, cómo puede realizarse y cómo puede trascender el ser humano a través de estas actividades espirituales, desprovistas de dogmas, de rituales, inclusive sectarias, o sea, de elementos sectarios. Entonces, esa es la única diferencia, es un aporte que hace este pequeño grupo a la causa de la verdad que nos hace libres. Entonces, por un lado, tenemos a Josefina, de antemano le sugiero que vaya retomando el proyecto de los niños, que ha encontrado ahí niños que son necesitados y necesitan el apoyo y ella los contactó. Ella trabajaría, creo yo, en particular con los niños y la parte de Lore trabaja con los jóvenes en la parte educativa. A mí me toca traer todo el conocimiento posible, sintetizarlo y me dicen las sugerencias llevarlo a la práctica. O sea, ya llegó el tiempo de bajar esta información y que opere, que haya un cambio real en ustedes para que puedan trascender a través del servicio, ¿no?
Entonces, particularmente tengo identificado el servicio de José, creo yo. Lo vamos a encontrar cuando hagamos el estudio, pero no podemos esperar mucho tiempo, digamos, porque ya están tocando a puerta las necesidades de nuestros semejantes. Igual Lore, hacer una metodología que impacte a los jóvenes y que los ayude para reorientarlos, porque ahorita están muy influenciados por los planos oscuros y es necesario que aprendan a utilizar la oración en un nivel que no sea el religioso. Por eso es importante que en caso de Lore se involucre profundamente en la literatura que tenemos disponible en el CEDEC para que ella pueda diagnosticar como psicóloga y como persona que quiere ayudar. Obviamente ella da servicio en una escuela espírita y está apoyando en Guadalajara a un grupo de personas e inclusive a entidades que no tienen cuerpo, son desencarnados que necesitan también ayuda. Y es un servicio loable de ella. Pero yo lo veo también en la parte de los que están acá encarnados, que son los jóvenes, ¿no? Me decía un compañero psicólogo de Tabasco que hay muchos suicidios en Tabasco de jóvenes. Y hay veces se desespera uno y tiene uno que establecer como, y él me decía, oye, yo no tengo ninguna guía, yo tengo la guía psicológica, pero eso no me capacita para ayudarlos a nivel espiritual o cómo llegarles al alma. Entonces hay una necesidad muy grande de servicio, de ayuda, de servicio fraterno. Y somos muy poquitos, aquí somos 8 los que estamos en esta sesión, y lo que me dicen es que empezamos por poco. También hay una compañera por ahí, no voy a dar su nombre, que también maneja mucho la terapia de sanación, la terapia de curación a distancia, y me interesa apoyarla, porque si ella lo logra, si ella se especializa en esta capacidad de sanación médica, que ya lo está haciendo, por ejemplo, Brasil. Yo en pocos días voy a escanear el libro, voy a mandar un material inédito, antiguo, de los años 60, donde se explican los servicios distintos que se hace a nivel espiritual en varios países, incluyendo Brasil y Sudamérica en particular. Entonces la idea es especializarnos en nuestro servicio. Quizás no abarcar mucho porque no alcanzamos, pero si la ley nos coloca ante una necesidad y tenemos cierta capacidad para asistirla, estamos obligados por ley divina a compartir dar nuestro aporte, a compartir los dones que Dios nos dio. No podríamos quedarnos con el agua y tomar pura agua y ver sedientos a nuestro lado y no ayudar. Entonces, sirva ¿Puedo esto opinar? como entrada. Sí, claro. Adelante, Buenas Esmeralda, por favor. noches. Buenas noches. Pues yo estoy confundida porque siento que no sé nada. Leo y leo y leo y siento que no sé nada, pero hay algo dentro de mí que me dice, tienes que dar servicio. Entonces creo que es parte de lo que se comentaba de decir, bueno, ¿qué me gano con tener mucha teoría si no lo pongo en práctica ese don que Dios me dio? Entonces creo que sí es bien importante trabajarlo. A lo mejor vamos a cometer errores, o sea, es normal, es como todo porque estamos en esta parte humana que tenemos que cumplir y a veces pasar errores pues para aprender, pero pues yo aquí estoy para servir y pues en lo que se puede estoy para servir, es lo único que quiero compartir. Yo creo que por Gracias. más que leamos vamos a tener dudas, pero pues el tiempo nos las irá aclarando en base a la experiencia y sobre la práctica también. Sí, sí, gracias. Gracias, Esme. Esmeralda es doctora, es médico. Ella está en Michoacán y tiene ciertas facultades de servicio, tanto como médico a nivel físico, pero también a distancia. Entonces, pienso yo que hay un plan ya arriba. Esto digamos, cada quien puede dar el servicio donde la ley le coloque y donde por afinidad vibratoria sintonice. Por ejemplo, a mí me corresponde dar este servicio de traducir de las enseñanzas más altas que tiene el planeta, resumirlas, sintetizarlas y llevarlas a cabo en mi propia persona, para compartirla con otras personas que tengan más o menos ese interés, de darle un sentido auténtico y profundo a su vida, el sentido del alma como tal. Y también me inspira el servicio. Y la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, coincidimos en que queremos servir. Por eso la escuela se llama Escuela de Fraternidad y Vida Impersonal. ¿Por qué? Porque fraternidad es servicio. O sea, fraternidad se tiene que demostrar en el servicio. Y la vida impersonal es el trabajo que cada quien tiene que realizar para ser un mejor canal de la divinidad.
Y como bien lo dice Esmeralda, no tenemos todo el conocimiento, podemos equivocarnos, pero eso no es impedimento porque trabaja al revés. Primero sirve, da tu mejor esfuerzo, conságrate el servicio a Dios, a Jesús, y la ayuda va a venir por añadidura. Los de arriba no van a ayudar si no ven las cosas claras contigo, con uno. Entonces, ese es el sentido. Pero bueno, ¿alguien más quería compartir? Todo esto lo vamos a ir, digamos, desenvolviendo en su momento. Ya ahorita me atreví a pedirle apoyo a José con los niños y también a Lore. Yo estoy en la intención, digo, quisiera uno poder cubrir todas las necesidades, pero tiene uno que empezar con su esfera, donde Dios les coloca los elementos que los van a apoyar para perfeccionarse en el servicio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. De hecho, va a haber algunas sesiones de trabajo para ver qué se puede hacer físicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la temática porque el servicio siempre es apasionante. O sea, servir en un planeta tan difícil como este y servir con todo en contra, servir con necesidades no resueltas a nivel personal, es de dioses. Tienen un gran mérito aquellos que se esfuerzan en dar lo mejor de sí, pese a que no somos perfectos ni tenemos todo. No lo tenemos todo. Sin embargo, todo lo tenemos porque el impulso ahí está, ¿no? El impulso de Dios. Tenemos a Dios y con eso nos basta. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, entonces continuando, operación. Y miren, cooperación, la síntesis de todo el estudio, de todos los libros, de todo lo que vayamos a estudiar aquí y todo lo que venga tiene que ver con cooperación. Cooperar con Dios, porque Dios es la energía creativa del universo. Y ahí en esta palabra creativa, energía creativa del universo, que es una definición de Casey, nos hace entender lo que es Dios y cómo podemos cooperar con Él. Cooperación contigo mismo, con tu amor, con tu autoconocimiento, tu autoestima. Y cooperar con los demás, porque los demás también, en los demás está Dios. Dios está en la creación entera, Dios está en tu propio corazón, en tu propia conciencia y Dios está en los demás. Entonces, ver a los demás es ver la esencia divina en sus corazones, aunque no veamos las caras, ni los gestos, ni las palabras, ni el comportamiento de nuestros semejantes. Hay que ver la esencia de Dios en cada uno de ellos. Por eso el Maestro Jesús decía, lo que hagáis con el más pequeño de los míos, me lo estás haciendo a mí. Él lo decía y era muy real, es muy real. De hecho, es importante estudiar la verdadera enseñanza del Maestro Jesús. Hay que entender los mensajes, lo que llaman el Evangelio, que no es meternos en terrenos religiosos, pero el Evangelio es el mensaje, es la verdad, es aquello que el Maestro trajo. Y realmente esas enseñanzas liberan a este planeta. Por eso hace 2000 años el Maestro las trajo todas esas enseñanzas muy sencillas y las explicó y todo se resume en cooperación con la unidad, cooperación con Dios, con los demás y con uno mismo. El proceso de individuación, esto lo maneja Carl Jung, integración y autorrealización, que enseña Carl Jung, que todos deberíamos realizar en la vida, consta de 2 etapas, cuya transición es aproximadamente a los 40 años. Fíjense qué interesante punto. Este viene en el libro Descubre el propósito de tu alma, y yo lo había omitido en charlas pasadas, pero me pareció interesante, porque alrededor de los 40 años hay una transición. En la primera etapa de la vida estamos tratando de resolver nuestras necesidades, sobre todo económicas, físicas o sexuales o emocionales o de pertenencia con una familia. La mayoría de los seres humanos lo hacen. Y se espera que alrededor de los 40 años ya tengamos una personalidad equilibrada o sana. O sea, ese es el proyecto o el propósito de la vida humana, que los que alcanzan después de los 40 es más o menos el proyecto, el plan. A los 40 años ya tendríamos que haber logrado una personalidad equilibrada, ajustada, sana, en pocas palabras. Y la segunda parte de la vida, que sería después de los 40, es la búsqueda de la integridad. O sea, integridad se refiere a buscar aquellas partes que nosotros despreciamos, omitimos, negamos,
e incorporarlas. Por ejemplo, una persona que en los primeros 40 años de su vida fue bastante metódica, analítica, sistemática, despreció o descuidó o rehusó o no aceptó su naturaleza espontánea, dinámica, alegre, solaz, por ejemplo, digamos libre, espontánea, artística. Entonces espera que después de los 40, esas partes que mantuvo como reprimidas o bloqueadas por conveniencia, por necesidad económica, por lo que ustedes quieran, integre esas partes que quedaron como oprimidas, como ocultas, por decirlo así, lo que llamaríamos la integridad. Esto es interesante porque muchos de nosotros ya pasamos de los 40. Yo cuando me hice este estudio o este diagnóstico, yo dije, wow, pues si apenas a los 50 y tantos estoy tratando de tener una personalidad sana, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y esto no es para tirarse al piso. Esta transición la mayoría de los seres humanos no la hace nunca. La inmensa mayoría de los seres humanos no transicionan a la parte de integración o integridad de los elementos ocultos o reprimidos o separados de uno mismo. Entonces dice, en el primer paso, reconocemos las partes olvidadas de nosotros mismos y en el segundo paso las aceptamos y encontramos un lugar para cada una de ellas. Es decir, las partes ocultas del inconsciente, los elementos complementarios que despreciamos por lo que ustedes quieran, los empezamos a recuperar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy confiado y muy, etcétera. Mis primeros 40 años me fue como en feria, por ser exageradamente confiado y dadivoso. Después de esos 40, se suponía que yo ya tendría que valorar que todo tiene que ser equilibrado y tendría que aprender a ser mesurado, más organizado, más equilibrado en la confianza que pueda dar a los demás, por los demás, por ejemplo. Entonces, esas serían las dos etapas de esta parte, de esta segunda parte. Reconocer, concientizar las partes olvidadas de nosotros mismos y, en segundo término, aceptarlas e integrarlas, dándoles un espacio en nuestras vidas, realizando. Edgar Cayce, añade una tercera etapa. Lo que Carl Jung manejó como 2 etapas, alrededor de los 40 antes y después, Edgar Cayce dice, sí, es cierto, eso hay que hacerlo, pero el hecho de realizarse, de la autorrealización, obliga un vaciado, un servicio, es decir, un sentido o un propósito. No sea solo bueno, sino sé bueno para algo, para alguien, para un propósito, una misión en la vida. Entonces, es interesante que en psicología se habla de la crisis de los 40 cuando los hombres o las mujeres sienten que la vida ya se les fue y, por ejemplo, los hombres pueden renunciar al matrimonio, dejan a la mujer, buscan a jovencitas de 20 o 30 años y hacen cosas que parecieran desajustadas para un hombre de 40 años. Pero esto es porque se pierden, porque no tienen esta información, porque desconocen la trascendencia del espíritu que no tiene tiempo ni edad. Aunque a nivel cronológico en la Tierra se espera que, por ejemplo, un joven de 15 años ya haya pasado la primaria y quizás la secundaria, por ejemplo. Es algo deseable y algo lógico que eso pasase, pero no sucede así. Y en el terreno de la Tierra es muy poco probable que esto pase. No ha pasado. De hecho, la mayoría ni siquiera sabe de esto. Y me encontré por ahí la U de la vida y me pareció interesante porque coincide con esta instrucción. Dice 18 a 20 años, periodo de animarse a ser, periodo de la juventud, periodo de la carrera, de estar terminando la carrera, de elegir carrera, por ejemplo. A los 30 a 40 años, etapa de crecimiento, etapa de madurez, donde ya tienen sus hijos, su familia, su casa, por ejemplo. De los 40 a 50 años, etapa de cuestionamientos. Aquí es donde muchos de los varones se pierden, también mujeres. De los 50 a 60, etapa de elegir qué quiero en mi vida. Fíjense que aquí esta psicóloga dice que hasta los 50 a 60 es cuando realmente sabemos qué queremos de la vida porque ya vivimos de todo. Ya dijimos, chin, pues esto me fue como en feria, qué sé yo. Y más de 60, etapa de agradecimiento y disfrute puro. Obviamente, después de los 60, achaques de la enfermedad y todo, pero ciertamente los seres que han trascendido, que tienen mayor conciencia, valoran la vida, reconocen su pasado como algo valioso
que les ha dado y les ha llevado a donde están. Y el disfrute puro me refiero al disfrute de la trascendencia, del alma, de los valores elevados, del sentido de dar servicio, del sentido de amar, de reconocer lo sencillo, las cosas pequeñas en la vida, los detalles de amor que puedas dar y que puedas recibir. En esta etapa se valora más la esencia espiritual de los demás y de uno mismo. Entonces, no importando en qué etapa estemos, lo importante es que tengamos el propósito, el sentido de esta vida. Y ojalá, y hay niños y jóvenes que de 15, de 10, 12, 15, 20 años, ya tienen la etapa de madurez, de agradecimiento y disfrute puro de algunos de nosotros de los 60. Interesante que hay entidades que están llegando ya con una vibración madura, espiritualmente hablando. Pero bueno, vamos a continuar. Nadie puede ser consciente de la esencia de otro ser humano a menos de que lo ame. ¿Quién puede ser consciente del otro si no lo ama? O sea, ¿quién puede ser consciente del otro, de la esencia del otro ser humano, si no coopera con él, si no busca integrarse con él? Si ve sus defectos y critica sus defectos, difícilmente va a ser consciente de la esencia del otro y difícilmente lo va a poder amar, porque lo enjuicia, lo cuestiona, lo critica, lo denigra, lo rebaja, lo excluye de su propio campo de amor. Entonces, eso lo dijo Viktor Frankl. Entonces, muy interesante lo que dijo Viktor Frankl en esto. Nadie puede ser consciente de la esencia del otro ser humano, a menos de que lo ame. Y miren, aquí ya lo he dicho reiteradamente, y es una conclusión que cada vez que leo, estudio esto, llego a la conclusión. En la entrega de la voluntad personal a la divinidad está la llave de la felicidad. En la entrega de la voluntad personal a la divinidad está la llave de la felicidad. La mayoría de los seres humanos no lo creen, no lo creemos, porque no entendemos que entregando nuestra voluntad personal a Dios podamos ser felices. Y una pregunta lógica y de sentido común. La vida que hemos llevado hasta ahorita, dirigida por nuestra propia voluntad personal, nuestra personalidad, nuestro ego, ¿nos ha dado felicidad? Si la respuesta es no, ya es tiempo de pensar en la segunda opción, que debería ser la primera. Y no esto significa que vamos a irnos de pobres, de mendigar, no significa cosas dramáticas. Significa básicamente una entrega solícita, una entrega suave, una entrega confiada a la voluntad de Dios como el Padre que es, como el Padre Madre que es y que nos provee y nos ha proveído de todo. Desde el nacimiento, unos padres, el cuerpo que tenemos, la capacidad de respirar y el mismo aire que respiramos, los mismos pulmones que nos permiten absorber el oxígeno. Cuando alguien comprende que entregar su voluntad a la voluntad personal, a la de Dios, a la divinidad, le abre el camino a la felicidad, es una persona que ha llegado a un grado alto de inteligencia y de conciencia. Por eso se dice que el modelo de oración, independientemente de qué religión profeses o qué forma de orar tengas, Casey enfatizaba que no sea mi voluntad sino la tuya, que sea un canal de bendiciones, de tus bendiciones para los demás, para quien quiera que me encuentre. Que el que me encuentre me vea como un reflejo de mi amor que me tienes y el que yo te tengo. Que sepa que quién es ese Dios que yo pregono, que yo profeso, que yo creo, que yo amo. Considera que tu propia felicidad y realización está relacionada con el bienestar que puedas proporcionar a los demás. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la abuela, en una señora Josefina que tiene nietos, que tiene un nieto, que tiene hijos y que ya va a tener nietos por fuera de su casa, algunos niños de la calle, por decirlo así. Cuando empezamos a sentir el bien que podemos provocar o dar a los demás, nos hace más felices que el simple hecho de tener algo personal, porque estamos superando etapas de egoísmo. Cuando sentimos compasión, empatía por el dolor ajeno, estamos sintiendo y compartiendo el dolor del otro. El caso de los jóvenes de la profesora Lorena, que murió uno de esos muchachos y que los demás muchachos fueron. Y ella estuvo ahí consolando y aportando su hombro para que lloraran las niñas, las jóvenes. Hay muchas formas de amar, hay muchas formas de ofrendar lo pequeño de nuestra esencia a algo mayor.
que es Dios en las otras personas. La cooperación empieza con cooperar contigo mismo. Autoaceptación y autoestima sana, autoaceptarse y tener autoestima sana equivalen a ser amable y respetuoso para contigo mismo. ¿Cómo traducimos la autoaceptación y autoestima sana? Pues cuando somos amables y nos respetamos y nos valoramos. No nos enjuiciamos ni nos criticamos en sobremanera. No nos flagelamos, no nos odiamos, no nos aprendemos a perdonar. Dios ya nos perdonó, falta que nosotros lo aceptemos y que perdonemos también a los demás. El enfoque equivocado, el enfoque occidental equivocado de imitar a Cristo y olvidar la autorrealización propia del individuo. Este es un tema que es muy interesante. Viene en la página 35 y se los voy a dejar de tarea, puede ser un poco largo, en el libro Descubre el propósito de tu alma, porque es importante que investiguemos todos. Se refiere básicamente a que cuando una persona cae en un extremo de fanatismo, de querer ser como Jesús, podemos no ser como nuestro ser interno, nosotros mismos. No es malo imitar hasta cierto punto al Cristo o copiar algunas virtudes, usar el modelo de la vida de Jesús. Pero el plano occidental se enfoca básicamente a ver a Jesús como un ente individual, como algo externo, a diferencia del mundo oriental, que lo ve como una trascendencia a Dios en todos, y este libro lo explica muy bien. Entonces dice, por querer imitar a Cristo, no se te olvide que prioritariamente tienes la autorrealización individual propia. Es decir, cumplir el plano, el propósito específico para esta vida en base a tu recorrido evolutivo y en base a tus capacidades y tus metas próximas. Imagínense a alguien que quiera ser como Jesús, se va a dar de topes y se va a tropezar, se va a caer, porque no es fácil imitar el modelo de Jesús, pero sí podemos, en base a nuestra comprensión, en base a la intuición, a la oración, la meditación, en base a los sueños que nos pueden llegar, detectar cuáles son las áreas donde tenemos fortaleza y podemos dar un mejor servicio a nuestros semejantes. Obviamente siguiendo el modelo de Jesús, pero no imitarlo como lo pretenden algunas iglesias o escuelas que no sopesan el avance, la evolución previa de los individuos. Entonces, esto estúdienlo para quien tenga más interés en la página 35. Dice, el yo es universal, o sea, la conciencia macro, la conciencia divina, el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, el espíritu cósmico, que es la energía creativa del universo, lo que llamamos Dios, está en nosotros y es universal. Sin embargo, se expresa en el individuo de diferentes formas, pues cada persona posee un don, un tipo de sensibilidad o talento. El objetivo es identificarlo y presentárselo al mundo, ofrecerlo al mundo. Entonces, esto refuerza la parte que les comentaba. La cooperación prepara el camino para que seamos capaces de abordar la necesidad más profunda del alma. Es con la cooperación como vamos preparando el camino para abordar esa necesidad más elevada del alma, más profunda, la necesidad de significado o sentido. El alma crece y se desarrolla mientras puede encontrarle sentido a la vida y marcarse aspiraciones para el futuro. Esto es súper importante, porque llega uno a un momento en el cual, ante tanta enfermedad, tantos descalabros, tantas guerras, tanto bombardeo del plano, y se dedica uno a hacer dinero, a ser exitoso profesionalmente, a tener la novia, el novio, lo que sea, el carro, la propiedad, la aseguranza, la seguridad para el futuro, que después de eso, ¿qué? No detenemos el proceso ineludible, inevitable de la muerte y nos damos cuenta de que nos falta un sentido más trascendental, más elevado, más profundo del alma. Encontrarle el sentido y el propósito de nuestra alma es lo más prioritario en la vida de todos los seres. Me recuerdo personas que se suicidan por cualquier pérdida financiera o pérdida amorosa o cualquier cosa, o desesperación por una enfermedad incurable o cualquier cosa.
personas que se suicidan a la menor provocación, digámoslo así. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que son eternos y que van a vivir las consecuencias de ese acto. ¿Pero por qué? Porque nos falta encontrar el sentido auténtico más profundo, más elevado, más trascendental del alma para esta vida, para encontrarle ese sentido que nos hace felices, nos realiza, nos sentimos que ya encontramos nuestro camino. El detalle es que la mayoría no se encuentra y no encuentra el sentido, el propósito de su vida, es precisamente porque no ha hecho este trabajo de reconectar con su esencia y descubrir ese propósito. Necesitamos encontrar el propósito de nuestra alma, porque con eso abrimos la puerta, la llave de la realización, porque ya hemos probado con diferentes llaves y puertas y no nos ha dado la satisfacción interior, la satisfacción del alma, la alegría por la cual vinimos y decidimos encarnar. Cuando encarnamos aquí antes de encarnar, somos espíritus muy entusiastas con un propósito, un plan de vida y un deseo de cumplir ese plan, darle el sentido a nuestra vida, el aprendizaje, las lecciones, y eso quizás es el camino para regresar a nuestro verdadero sentido espiritual original. La persona completamente individuada se siente necesariamente movida a tender una mano a los demás. Una persona completa, una persona que ha logrado la individuación hasta cierto nivel, se siente le propende, le procura el alma, le impulsa a tender la mano a los demás, a los más necesitados. O sea, esta es una señal de avance evolutivo. La persona que no quiere ayudar, que no quiere aportar a la comunidad, cooperar, es una persona que no ha completado su individuación, su integración. Las dos partes que hablábamos de los 40 años. Entonces, esto por añadidura lleva al servicio. Y ya aquí vamos terminando. Hay una frase que resume San Agustín. Dice, ama y haz lo que quieras. Lo que quieras, haz lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero que sea con amor. Que sea amando, que sea sirviendo, que sea entregando lo mejor de ti. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Y recuerda, el significado de la vida, según Casey, consta de dos partes. Y esto lo vamos a encontrar en esta escuela de fraternidad y vida impersonal. Hay un trabajo interior de autorrealización, que ya lo comentamos, y el servicio fraterno o compasivo con los demás. Este último, que es un servicio, no diría la palabra externo, pero se puede entender así, un sentido de fraterno, de servicio material, físico, o donde involucramos nuestra persona para con los demás. Este último es imprescindible para completar el círculo dorado. Es un círculo que va generando más energía de la misma. Es la manera en la cual canalizamos a Dios sirviendo. El músculo del gimnasio lo desarrollamos haciendo musculatura, haciendo esfuerzo, repitiendo las pesas, levantar las pesas, por ejemplo. El desarrollo de nuestra divinidad se alcanza amando y sirviendo al prójimo. No hay otra forma. El desarrollo de nuestra divinidad se alcanza amando y sirviendo al prójimo. No hay otra forma. Es más, el amor que amar a Dios sobre todas las cosas no se manifiesta si no amamos al prójimo, si no buscamos servirlo, si no buscamos el amor filial. Y recordarán lo que dice el Maestro Jesús, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti, como te amas a ti mismo, realmente es una fórmula sintetizada de la evolución y el progreso del individuo y de toda una humanidad, de toda la humanidad. Entonces, esto lo vamos a entender en un momento dado. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Porque es lo primero que se nos enfatiza. Y amar al prójimo como te amas a ti mismo, mínimo como te amas a ti mismo. Entonces aquí había unas tareas que era estudiar, bueno, la cambié porque estamos en el capítulo 1. Yo lo que les invitaría es que lo revisen, lo repasen en el libro, capítulo 1, página 31, cooperación, sentido y misión. Descubre el propósito de tu alma. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios, las pueden mandar por WhatsApp, a este WhatsApp o a este correo electrónico.
Y en esto vamos avanzando. Con esto terminamos la lección 1 de cooperación. Aunque la terminamos a nivel intelectual o de estudio, realmente hay que meditarla, reflexionarla, profundizar. Y sobre todo vaciarla en la oración y en la meditación de la semana. En la oración es repetir con ahínco, con insistencia fervorosa, si fuera posible, con amor, con deseos sinceros, que nos ayude Dios a ser un canal de sus bendiciones. Eso sería, que aprendamos a conocernos para ser un mejor canal para realizar sus bendiciones en la tierra. Ese sería como el objetivo de esta instrucción. Y pasaríamos a la pregunta, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Si quieren, aquí ya con esto terminamos. Y vamos a cerrar aquí. Si hay alguna pregunta, algún comentario, les ruego mucho sus comentarios, sus preguntas. O bien pasamos directamente, ¿qué significa para ti o cómo entiendes tú amar a Dios sobre todas las cosas? Yo me voy a reservar mi opinión. La voy a dejar hasta quizás al último terminando 2, 3 sesiones. Pero sí me gustaría que lo reflexionen. ¿Qué significa para ti amar a Dios sobre todas las cosas? A ver quién es el primero o la primera. ¿Quién hizo su tarea, como dicen los profesores? No es urgente hacerlo en esta sesión. Pueden tener otra semana. Ya hemos tenido miles de vidas, al menos esta vida, en bastantes años. Y fíjense que este es el primer, por decirlo así, mandato que el Maestro Jesús nos sugirió. Y esto lo repiten mucho en las iglesias católicas, evangélicas, en el espiritismo, quizás en metafísica y en otras escuelas. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. Y es interesante que no siempre reflexionamos profundamente, lo que significa para nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si alguien tiene algún comentario con una o dos aportaciones que hagamos hoy, pues ya los demás tendrán tiempo para reflexionar. ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Alguien reflexionó un poquito acerca de esto? A ver, Roxana, por favor. Pues para mí es como que muy complejo poder definir qué es amar a Dios sobre todas las cosas, porque en principio, pues como que esa siempre ha sido mi interrogante, ¿no? ¿Qué es Dios? Y más bien, estos días he estado meditando acerca de lo que es Dios. Entonces, pues aquí viene como que algo muy fuera de lo que, pues, me han dogmatizado a través de la religión y todo eso, porque a final de cuentas Dios es más allá del bien y del mal, ¿no? Es algo, es una energía que puede estar manifestada o no. O sea, Dios es un universo, o sea, no hay como que una definición para Dios, al menos en mi caso. Entonces, pues amar a Dios, pues es que ¿cómo puedes amar algo que es tan inmenso? O sea, que va más allá de ti, o sea, es, pues no sé, es algo muy extraordinario y es una meditación bastante profunda, pero pues en principio, pues yo al menos he procurado llevar esa tarea, ¿no? De no hacer lo que no quiera que me hagan a mí, que pues en la práctica es otra cosa, pero en pensamiento y en el corazón, pues trato de que me apeguen a lo más posible a hacer cosas buenas. Si yo quiero cosas buenas, pues obviamente tengo que hacer cosas buenas. Este, y pues tienen que pasar cosas buenas, pero pues no siempre pasa así y uno se frustra y entonces reniega y entonces es cuando dice que Dios te ha abandonado y bueno, una serie de contradicciones que también pues influyen mucho la parte del ego. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, es bueno tu comentario y tu aportación porque eso resume la situación en que la mayoría están o estamos.
¿Qué nos diría el Maestro Jesús? ¿Cómo nos explicaría el Maestro Jesús esta frase? Ama a Dios, tu Padre, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a Dios sobre todas las cosas. Es la clave de regreso a Dios. Y vamos a dejarlo, si ahorita vamos a dejarlo para la siguiente sesión, es una tarea a reflexionar. Sí les pido de favor que hagan oración, que hagan meditación. Hay dos métodos de oración y meditación de Edgar Cayce muy profundos y muy sencillos. Y entendiendo esto van a encontrar una realidad, van a tener una visión realmente transformadora de sus vidas y va a enrutarlos en el camino de ascenso. Entonces sí les sugiero mucho, la palabra clave es esa, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa para mí? ¿Y cuál era el sentido más auténtico y profundo que Jesús le dio a esta frase? ¿Qué quiso decirnos Jesús? ¿A qué nos invitaba Jesús cuando él dijo esta frase? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser y sobre todas las cosas. Porque le preguntaron a él, ¿no? ¿Y cuál es el mandato mayor? Dice, es este. Y el segundo es parecido a ese. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, muy profundo eso. Eh, hemos dedicado muchas vidas y esta clave no la habíamos encontrado a ese nivel, pero ya llegó la hora de hacerlo. Entonces sí los invito. Les voy a mandar el link donde se explica el uso de la oración y la meditación para poder recibir la orientación desde adentro, desde el corazón, desde el yo superior. O sea, llegará un momento que yo ya no voy a estar y que ya no haya enseñanza, o sea, o haya libros y todo, y podamos recibir en un libro la clave. Pero lo más importante es que ustedes sepan sintonizar a través de la intuición con su voz interior, porque pueden llegar gurúes, maestros, puede llegar de todo, y ustedes debemos de tener la capacidad de sacar la sabiduría, el conocimiento desde adentro. Eso es súper importante. Entonces, si hay alguien que quiera compartir o comentar al respecto, o si quiere alguna aclaratoria de la sugerencia que les di, les voy a mandar esa instrucción de la meditación en el chat de WhatsApp. Y sí les invito a estudiar la parte 2 del libro, el capítulo 2. Muy bien. ¿Algún comentario? Si no, ya cerramos. Comentario, punto de vista, reclamo. Yo, David, Adelante, Celia, a ver. Celia. bueno, mira, ahorita que tocaste el tema de la meditación y Sí, la oración, sí. voy a explicar o expresar una conclusión que he adquirido. Pienso que la meditación y la oración prácticamente es entrar en contacto con Dios. La oración es una forma de pedir, pero yo entiendo aquí que no es así como pedir una bicicleta o algo así como un deseo humano, que son buenos, pero prácticamente es como que mi voluntad sea similar a la voluntad de Dios. Es como un padre que quiere lo mejor para su hijo y las orientaciones que le dé el padre, pues le va a ir muy bien al hijo si las lleva a cabo, ¿no? Y en ese sentido, pedir a Dios a través de la oración divina. Y la meditación prácticamente es entrar en contacto con Él a través de la luz. Y conforme voy entrando en contacto con Dios, en la vida cotidiana me puede ir mandando información o sabiduría sin necesidad de estar preguntándole a alguien externo qué es lo mejor, ¿no? O qué decisión tomar. Muy bien. Como que siento que Dios se va manifestando a través de las ideas o chispazos durante la vida, cuando uno busca alguna respuesta. Bueno, ese es mi caso personal, Muy bien. ¿no? Muy bien. Este, y obviamente
considero que es un ejercicio, como tú decías, el músculo, que me va dando más independencia, como que, bueno, antes quería que algún psicólogo o buscaba otras personas que consideraba muy estudiadas, algunas formas de resolver mi vida, pero he comprendido que conforme vaya estudiando esta espiritualidad y haciendo oración, meditación, me puede ir dando independencia para tomar decisiones. Y también cuando hago la oración, a veces sí me costaba mucho trabajo, porque yo decía, bueno, es que si yo digo que se haga su voluntad, igual y no es lo que yo quiero, ¿no? Sí. La verdad, o sea, así como que, bueno, sí lo hacía al principio como de dientes para afuera, ¿no? Sí. Conforme he estado entendiendo que, pues, es como, pues Dios va a querer lo mejor para mí. O sea, a lo mejor mi capricho u otra cosa puede que a lo mejor no me lleve a la felicidad, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me doy por vencida, ¿no? Y digo, bueno, que mi voluntad, que mi voluntad sea tu voluntad, ¿no? Y que mi motivación en la vida sea tu voluntad divina. Bueno, ya me doy por vencida y empecé a decirlo así, ¿no? Mm. Que mi motivación para la vida sea la voluntad de Dios, ¿no? Así como que, bueno, ya me rindo, ¿no? A lo mejor el deseo humano que yo tenga a lo mejor no corresponde a la voluntad divina, pero, pero sí me convence algo, ¿no? De que Dios es como mi papá que me va guiando, me va diciendo, mira, te conviene venir por acá, te conviene venir caminar de este lado, mira, etcétera, ¿no? Detalles de la vida. Y bueno, de alguna manera me convenzo y digo, bueno, a lo mejor es lo mejor para mí, aunque humanamente como que dice, no, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no se logra esto? ¿Por qué no lo otro, no? Que pudieran ser cosas que a lo mejor no me corresponden en esta vida, ¿no? Bueno, Muy es bien, mi comentario, David. muy bien. Tienes muchos elementos que vamos a ir rescatando. Bueno, vamos a ir cerrando por cuestión de tiempo. Esta pregunta la vamos a seguir reflexionando. No la vamos a dejar, porque es la más importante de todas. Si hablamos de cooperación a Dios, a los demás y a uno mismo, el entender esto es trascendental. Puede cambiar radicalmente la vida de un individuo y la vida de un planeta y de un sistema, de una galaxia, de un universo habitado. Es trascendental esto. Esta idea ha sido ocultada por todas las religiones en su gran mayoría y es la pregunta fundamental que nos abre la puerta, es la llave dorada para abrir la puerta dorada. Realmente no hay una pregunta más potente y más poderosa, no hay una frase tan potente como esta, una verdad tan contundente. Amar a Dios sobre todas las cosas es la realización más alta del ser humano, es la oportunidad para realizarse, para regresar al Padre, a la fuente, a la plena felicidad. Y todo eso que comentamos ahorita lo vamos a ir desentrañando, porque hay que ponerlo sobre la mesa. Ya no creer, ya no aceptar nada más las cosas porque alguien lo diga. Y muy importante que la respuesta y la comprensión llegue desde adentro de ustedes a través de la intuición. Lo que más valoro es aprender a escuchar a Dios en mi corazón. Y eso voy a tratar de compartirlo con ustedes. Muy bien, vamos a cerrar. Agradecemos a esa divinidad que no conocemos. Agradecemos a ese Padre universal, a esa Madre cósmica, que somos parte de ella y que nos ha hecho hijos por derecho, divinos, como ella, como ellos. Agradecemos a nuestro Maestro Jesús, nuestro querido Maestro e Instructor, que nos reveló el camino de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Agradecemos la divina inspiración que nos da el yo interior, el yo soy, la conciencia divina que como llama de luz ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestras neuronas, nuestro cuerpo, nuestra materia, nuestro ser. Gracias a la fuente por esta oportunidad y que la luz se haga en esta humanidad. Que así sea. Muy bien, pues gracias a todos ustedes.